¿Te han dicho alguna vez la placa se dañó, no tiene garantía, hay que reemplazar la nueva de alguno de tus electrodomésticos como un aire acondicionado, una lavadora o un refrigerador o nevecón como le decimos acá en Colombia? Esa es la placa de un nevecón LG Inverter y eso fue lo que le dijeron al cliente. Si a usted también le han dado la misma respuesta, déjame algunos comentarios y vamos a ver este nuevo reto, porque yo solo reparo dispositivos móviles y nunca he reparado la placa de algún electrodoméstico. Vamos a ver ese reto. Cuando nos desplazamos a la vivienda donde está la nevera, podemos observar que acá todavía los conectores destilan bastante agua. El cliente dice que toda esta tapa estaba inundada de agua por una gotera que entró en una de las esquinas y ellos no estaban en la vivienda en el momento en que pasó esta tempestad. Entonces retiré todos los conectores, claro, desconectando primero el suministro de energía y me doy cuenta que la tarjeta está bastante oxidada, como ustedes la pueden apreciar ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es una buena limpieza. Teniendo la board en la mano ya en nuestro laboratorio, veo muchos componentes similares en los celulares y en las tablets. Acá estoy viendo unos relés de estado sólido, eso sí no los vamos a encontrar en esas board, pero vamos a mirar qué fue lo que hizo la electrólisis del agua. Recuerde que esto se forma por voltajes, minerales que hay en el agua y los metales que hay en la board. Nosotros vamos a usar nuestro líquido removedor de oxidación que lleva muchos años en el mercado. Usted puede usar cualquier líquido que le ayude en la limpieza. Habitualmente todos los electrónicos tenemos algún líquido con el cual ya estamos acostumbrados a usar. Algunos usan alcohol, en algunas board como estas más grandes, algunos usan disolventes como Tigner y otros usan spray. Cualquier agente que usted use, yo voy a usar el de nosotros. Lo que hago es aplicar sobre la superficie que está afectada. Lo voy a dejar actuar unos 10 o 15 minutos. Después de haber aplicado líquido sobre toda la board y esperar los minutos que habíamos dicho, entonces voy a alistar un cepillo para restregar todos esos puntos de soldadura que más se vieron afectados. Dejamos que el químico, el líquido haga su efecto para luego restregar como ven ahí. Y voy a alistar agua destilada. Con el agua destilada voy a retirar todo el químico y toda esa oxidación y todo lo que había hecho antes para la limpieza. Termino secando con una pistola de aire caliente hasta que la tarjeta quede completamente seca. Y ya hemos limpiado toda la oxidación y nos quedamos con las partes que se afectaron y el químico nos tumbó todo lo que estaba débil. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a revisar la parte electrónica después de una buena limpieza. Revisar si de pronto bajo alguno de estos disipadores no ha habido también cortos, humedad por ahí oculta. He revisado todos los conectores y no veo que ninguno sufrió oxidación. O sea que la board se alcanzó a proteger, se dañó algo antes de empezar a enviar voltajes por todos los conectores. Lo primero que hago es revisar si el fusible salvó a la board. Si cuando hubo un corto el fusible se activa. El fusible es este, acá nos dice que es de 10 amperes, 250 volts. Vamos a ver si tiene continuidad. Y efectivamente lo primero que hay que revisar es el fusible. El fusible se dañó. Voy a bajar este disipador y vamos a ver qué encontramos ahí abajo. Aquí vemos cómo hubo una explosión. Acá se ve el disipador, la crema disipadora, pero acá se ve lo quemado. Vamos a ver qué pasó ahí. Y acá se ve entonces lo que sucedió. Vamos a hacerle limpieza a esto y ver si se destrozó ese circuito. Como quiero ver a detalle bien cuántas pistas y qué más se pudo haber dañado ahí alrededor, lo que hago es repetir una buena limpieza para poder acceder bien a las pistas y al circuito. Viéndolo a más detalle con el microscopio podemos analizar pues que este circuito efectivamente fue el que más sufrió. Acá podemos ver cómo se ven recalentadas ciertas líneas que llevan corriente y cuando analizamos bien le falta un terminal y cuando toco está todo calcinado, todo carbonizado este circuito por debajo. Esto está destrozado, esto ya no sirve, entonces vamos a tener que tomar una decisión. Al saber que ya esto no sirve para nada, entonces vamos a retirarlo con esta técnica, nosotros le decimos cortafrío o pinza, no sé cómo le llamarán en su país, para no deteriorar las pistas, ya que al sufrir ese recalentamiento tan fuerte esta parte de la board,
ya esos pasadores están bastante débiles. Ahí vemos cómo ese cortocircuito fue tan altamente perjudicial para la board, casi la perfora de lado a lado. Entonces hago una buena limpieza para dejar toda esta área lista para empezar a buscar a este circuito y tomar algunas decisiones para poderlo solucionar. Luego con el cautín empiezo a aplicar flux y con el cautín y una pinza empiezo a retirar los pedazos de pines que habían quedado incrustados en cada pasador. Luego aplico malla de soldadora, voy limpiando cada agujero para que el otro circuito pueda entrar fácilmente. Hago varias técnicas para tratar de cuidar las pistas y conseguir que los orificios queden lo mejor posible. Luego cautín y que absorbe el estaño cuando está caliente. Primero teníamos un corto desde GND a esta línea y ya vemos que no hay corto. Ok, teníamos una unión entre esa línea con tierra cuando el circuito estaba. Entonces efectivamente el circuito es el que estaba generando el corto. Varios colegas se dieron cuenta de que estaba reparando este electrodoméstico, esta nevera, esta heladera como le llaman en algunos países, y me recomendaron que revisara esa resistencia de 0 ohmios, que si ella estaba abierta muy probablemente ya sufrió este procesador o este microcontrolador, que es el que lleva el registro de todos los sensores, de las puertas, de todo el funcionamiento lógico de esta nevera, incluso yo creo que la conexión de Wi-Fi. Entonces acá vemos que no está abierta, o sea que no hubo protección acá en esta línea hacia este procesador, que diría yo. Entonces vamos a ir a probar la nevera cambiando el fusible. Recuerden que el fusible está dañado, el fusible debe tener continuidad y no lo tiene. Voy a reemplazar el fusible, voy a conectar de nuevo esto y voy a ver si enciende. No va a encender el motor porque falta este circuito que controla esos voltajes para ese motor inverter o para esa unidad. Este fusible no lo conseguí en el mismo tamaño, por eso corté los terminales, los dejé los dos cables a un lado y soldé con estaño ese fusible. Volví a ensamblar la board para probarla sin este circuito que era el que estaba roto. Sin esto no va a prender el compresor, pero toda la parte lógica de la nevera tendría que funcionar. Todos sus botones, sensores, el doble toque de la puerta debería de funcionar y efectivamente está funcionando todo, o sea que vamos bien. El circuito que necesitamos era el SIN 6823M, no lo conseguí acá en la ciudad donde vivo, ya algunos lo habían vendido, otros dijeron que tocaba por encargo y quería terminar este trabajo lo más antes posible, entonces conseguí un SIN 6822M en otro laboratorio ya usado de otra tarjeta que no habían recogido, algo similar, lo soldé con cautín. Los que miran el datasheet saben que es muy similar cada pin de los dos. Hago la última revisión, soldado el circuito, que todas sus salidas no estén en corto, que no estén unidas a tierra y todo está ok. Entonces procedo a instalar el disipador de calor, aplico pasta térmica para que ayude a hacer su función correctamente, que es aislar el calor que produce el trabajo de él. Luego de esto, las partes que habían quedado desnudas por la oxidación, entonces las voy a recubrir para que estas partes de cobre no suelan oxidarse y así pueda durar la board un poco más de trabajo. Esto se aplica, es máscara ultravioleta, nosotros le llamamos así, y luego se seca con la linterna de luz ultravioleta para que quede totalmente curado. Llego emocionado a instalar la primera tarjeta reparada de un nevecón de estos de LG. Empiezo a ensamblar cada uno de los conectores, todo lo que tiene que ver con los sensores, con la puerta, con todo lo que va adherido a ella. Luego de esto hago unas revisiones en la salida del compresor y del capacitor, que todo esté correcto, y también en el cable que baja al compresor y todo está bien. Estoy muy emocionado porque creo que va a funcionar. Cuando lo doy encendido y espero 5 o 10 minutos, me doy cuenta que no, que la nevera nunca encendió el compresor, entonces se me acabó la emoción y tengo que volver al taller a ver qué pasó. Aburrido pero con muchas ganas de reparar este reto, vuelvo y bajo al circuito, dudo de él porque lo compré de segunda, no había más para yo poder aquí repararlo, entonces comienzo a analizar en la board algunos puntos de test point que me da. Voy a estar probando algunos voltajes que me da la board de referencia. Por ejemplo, acá vemos que acá en estos puntos de tener 5 volts,
él está marcado en una serigrafía donde deben de aparecer ciertos voltajes. Por acá 15 volts, 5 volts y por este lado el CPU también me marca unos 5 volts, 12 volts en algunas regiones. Entonces voy a ver si encuentro estos voltajes para saber si esa parte de control está correcta. Como la nevera enciende, muy probablemente sí, lo único que no está encendiendo es al compresor. Entonces lo que voy a hacer es que voy a alimentar. Acá van a tener mucho cuidado, hay que tener demasiada precaución por estas altas tensiones que manejamos. Y como no estamos acostumbrados a esto, al menos los técnicos de dispositivos móviles, vamos a tener mucho cuidado porque corremos peligro ahí. Voy a conectar esto y voy a estar tomando los voltajes en continua que deben de aparecer para alimentar a estos circuitos. Voy encontrando uno a uno cada voltaje que me dice la serigrafía, entonces decido terminar de limpiar donde había retirado el circuito, porque muy probablemente pues por voltajes no es, todos los reguladores están trabajando, todos los sectores se están alimentando. Como ustedes vieron, hay varios voltajes del funcionamiento de la board, lo cual me indica que muchos sectores están ok. Cuando la nevera enciende y todos sus sensores están bien, quiere decir que el procesador está bien, pero la unidad, en este caso, el compresor no se está activando. El ventilador sí funciona, el extractor, pero no el compresor cuando se le da la orden de que encienda. Entonces, sabemos que algo relacionado con esto está fallando. Como ya desoldamos al circuito, nosotros vamos a tomar una medición. Esta herramienta la voy a usar para tomar unas caídas de tensión. Es como si estuviera midiendo en diodo, pero a comparación de esto, él lo va a subir al servidor y lo va a comparar con una base de datos que ya teníamos antes. Yo había tomado una board buena, otra board que tengo de referencia. Entonces, cuando yo vengo acá donde dice testing, donde dice LG, donde dice Nevecon, el modelo de la nevera, de esta heladera, voy a revisar. Yo ya revisé todo esto y estaba bien. Yo revisé el procesador principal, este controlador, revisé este de acá que manda los voltajes al compresor, todo estaba ok. Pero ahorita que está desoldado, ese es el que voy a revisar, no estando soldado. Voy a vaciar estos datos que tenemos acá. Esto es un proyecto de hardware libre. ¿Qué significa eso? Es un proyecto que compartimos para que todos lo fabriquen y todo el manual, toda la indicación es gratis, la página es gratis, solo para motivar a los compañeros para que cualquiera que tenga una falla como estas, varios me comentaron porque saben que estoy tratando de solucionar esta board o esta tarjeta y muchos me dijeron, he tenido fallas, he cambiado todos los circuitos y no logro solucionarlo. Entonces, miren lo importante de esta herramienta. Acá lo que hago es ver plano y me dice el orden de medición con el cual yo voy a subir. Esta herramienta tiene una sonda acá, cada que la presione va a subir un dato al servidor. Entonces, él va a tomar ese orden y lo va a comparar con la imagen que tenemos. Entonces vamos a mirar la imagen. Ahí tenemos. Voy a conectar ese caimán a tierra y voy a estar revisando acá las conexiones. Entonces el 1 sería acá. El 1 sería ese orden y lo voy a tomar. Como está tan frágil las pistas, algunas se han reventado los puntos, entonces voy a estar tomando de donde viene la pista, de donde viene el camino. Entonces comienzo. Cada que encuentro un dato, presiono este botón. Ok, hemos terminado de tomar este orden de 31 mediciones. Ahora vamos a revisar qué nos dice el informe. Nos dice que el pin 13 y el pin 14, o el pin 15, perdón, pin 13, pin 15 están fallando. Yo puedo tomar estos datos y exportarlo y compartirlo con la comunidad a la cual pertenezca. Yo le puedo dar acá exportar datos. Y acá me dice un informe que lo puedo entregar a un cliente, a un compañero, lo puedo guardar en una base de datos para luego saber cuáles eran las líneas que me estaban fallando. Acá estamos mirando una board que tengo de prueba, que es con la que tomé los valores. En el 13 y el 15 vemos que el camino llega a esta resistencia, luego la resistencia sigue en estos caminos hasta este circuito. O sea que este circuito le está dando órdenes a este
controlador, pero él no está obedeciendo porque estos caminos están abiertos. Cuando mido estas resistencias están abiertas. Cuando mido una compañera que tiene el mismo valor, esa sí tiene 100 ohmios. Entonces, tenemos una falla en estas dos resistencias. Estas dos resistencias se dañaron. Las voy a cambiar y voy a tratar de volver a soldar al circuito para ver si era solo la falla en las resistencias. Las voy a reemplazar, entonces uso el cautín, caliento en un lado, luego en el otro, así las termino de sacar fácilmente. Las resistencias son 0603, pero no tengo 0805, pero alcanzan los pads a adherirse a la resistencia, entonces me va a servir. Ahí vamos batallando con esta un poquito y la adherimos a un lado, luego aplicamos estaño a ambos lados. Han quedado muy altos los botones de soldadura, entonces aplico flux porque esto sí va a hacer que quede muy elegante la soldadura. Tenemos el multímetro en ohmios y medimos ahora sí las resistencias. Tienen 100 ohmios las dos que estaban dañadas. Y ahora cuando tomamos datos, ahora sí tenemos datos en el multímetro. O sea que ahora sí está pasando el valor o la señal que viene de este circuito hacia este otro controlador. Vamos a soldar y vamos a ver cómo nos va. Me comienza la emoción de nuevo y empiezo a terminar de soldar el circuito, este circuito integrado, por ambos lados. Voy repasando cada una de las soldaduras para que quede bien, pero este circuito, de tanto que yo lo intenté bajar, yo lo bajé 2 veces, el compañero lo había bajado 2 veces, una de los terminales estaba muy frágil, entonces me tocó reconstruirlo. Lo que no quiero dejar ir es sentir la satisfacción de poder reparar algo que muy probablemente ya se hubiera reemplazado con una tarjeta nueva. Yo quiero aceptar el reto y terminarlo hasta donde yo pueda, hasta donde esté mi conocimiento y mi experiencia. Acá voy a reconstruir algo que también algunos me dijeron que era difícil, sacar un terminal de adentro de ese silicio. Entonces aplico estaño, coloco el alambre y voy tratando de que se adhiera, que quede bien soldado, haciendo contacto. Repaso algunas soldaduras más y como ven ha terminado toda esta odisea. Y ya hemos soldado el circuito, hemos reconstruido unas pistas y voy a ir a hacer la prueba a ver si esta nevera ya enciende. Reviso por última vez de nuevo el compresor, coloco el multímetro en ohmios, mido de un extremo a otro extremo, hay 11 ohmios, mido en la mitad con el terminal a este lado, 4 ohmios, cambio las puntas otra vez al centro y tengo 8 ohmios, lo cual me dice que el compresor no está en corto. Entonces coloco un medidor de temperatura adentro solo para ver si rápidamente enciende, todo está funcionando correctamente. Me acerco al compresor y lo escucho funcionando, entonces quiere decir que ahora sí ya encendió el compresor y solo será tiempo de esperar para ver si llega a la temperatura correcta con este circuito que reemplazamos compatible. Y después de 3 días he venido a revisar ya la nevera, el refri como le llaman en algunos países. Acá vemos que es la misma board a la cual le hicimos la reparación. Y acá tenemos un sensor improvisado, el cual me está indicando que está en menos 13 más o menos, lo conecté hace poco. Y acá vemos que sí congeló perfectamente, o sea que salvamos a este usuario de comprar una board nueva. Y le habían dicho que ya no tenía reparación esta placa, que ya no tenía garantía. Entonces aquí lo hemos solucionado para que ustedes puedan ver cómo se puede salvar una tarjeta de un electrodoméstico cuando ya han dicho que no sirve. Gracias por haberse quedado hasta el final del video, les agradezco mucho por el apoyo que nos dan y si quieren que reparemos algún otro electrodoméstico, déjanlo en los comentarios, ayúdanos a compartir para que muchos compañeros sepan que estas placas sí pueden llegar a tener reparación. Servicios El Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.